Hola, buen día. Es un gusto poder compartir este tiempo para reflexionar unos minutos. Y bueno, el tema que tenemos para el día de hoy lleva por título Ser, Hacer y Parecer. Y bueno, creo que a todos nos ha pasado, en algún momento hemos tenido oportunidad de ver algo que parece, pero que no es, ¿no? Algo que parecía ser una fruta y resultó ser otra cosa, parecía que sabía algo, pero resultó tener otro sabor. Entonces, para esto, el ejemplo más claro de pronto que pude ver fue mi propio testimonio, el cual quiero compartir muy en breve. Bueno, yo comencé a ir a la iglesia a los 9 años más o menos. A los 12, durante las clases de los niños, era recibir a Jesús en tu corazón, lo que me enseñaban en ese tiempo, y bueno, lo recibí a los 12 años más o menos. A esa edad comencé a tocar una pandereta en la alabanza, algo muy sencillo, pero yo ya quería servir a Dios, porque bueno, veía que había cosas por hacer y me decían, ya estás en tiempo de comenzar a servir a Dios. A los 15 años más o menos me bauticé y bueno, comencé como que esta vida cristiana, ¿no? A los 15 años como que ya tenía más conciencia de qué se trataba. A los 18 entró a la universidad y bueno, ya para esa edad ya tenía muy en claro lo que hacía y lo que no hacía un cristiano, lo permitido y no permitido, ¿no? Entonces como que a los 18 yo sabía por qué me decía ser cristiana, ¿no? Y bueno, las invitaciones de los compañeros a ir a tomar, ir a bailar y bueno, pues invitaciones que siempre rechacé y que llegó un momento en que me decían, bueno, ella no va porque ella es cristiana, ella no toma eso porque ella es cristiana, ella no consume eso porque es cristiana, ella viste de esa forma porque es cristiana, ella habla así porque es cristiana. Entonces, aparentemente yo parecía toda una cristiana frente a mis compañeros, me diferenciaba del resto del grupo, porque todos iban menos yo, todos tomaban eso menos yo, todos hablaban de esa forma menos yo. Entonces me diferenciaba y yo decía, bueno, parece que todo va bien. Y a los 20 años, bueno, para esa edad yo ya tenía muy claro lo que quería hacer en la iglesia, comencé a enseñar con niños, comencé a enseñar con adolescentes, con jóvenes, algunas veces clases para adultos, en la escuela bíblica. Entonces, mientras afuera yo parecía una persona cristiana, una persona espiritual, también dentro de la iglesia lo parecía y también hacía cosas que tenían que ver con lo espiritual, ¿no? Y bueno, mientras hacía todo eso y mientras todo parecía ir muy bien, a la vez luchaba con muchas cosas personalmente, ¿no? Pecados de los que no salía y caía una y otra vez. Peleaba mucho con mi hermana mayor todo el tiempo, había mucha envidia hacia ella porque bueno, ella siempre era muy brillante y yo tenía que estar en competencia continua y eso traía una relación bastante tensa con ella. Entonces eran esas luchas constantes, ¿no? Que podría yo pelear con ella y después revertir a la iglesia y dar alguna clase. Entonces a la vez que servía y hacía todo, también no dejaba de hacer las mismas cosas por mucho tiempo. Así que bueno, de vez en cuando volví a recibir al Señor en mi corazón, no sé, lo recibí yo creo que unas 20 veces, y yo esperaba que cada vez que lo recibía como que se iniciara mi historia, como que otra vez se borrara y bueno, empezamos otra vez, pero nunca quedó en blanco mi historial, nunca quedaba en blanco, siempre había algo que estaba haciendo mal y yo no sabía cómo salir de eso, no sabía cómo saltar esa vida abundante de la que Dios me hablaba, esa vida de la que yo decía, debe de haber algo más, ¿no? Todo el tiempo estoy luchando con lo mismo por años, ¿será esto todo lo que Dios tiene? Y bueno, ahí vamos a entrar entonces en descubrir estos tres grupos, porque yo parecía espiritual, hacía cosas espirituales, pero yo no era espiritual, porque no me ocupaba de las cosas espirituales, porque dejaba que todo el tiempo mi carne fuera la que estuviera actuando y caminando por ahí, haciendo lo que ella quería, ¿no? Solamente pensaba en mí, en mi bienestar, y no en aquello que daba lugar a que el espíritu viviera en mí y yo actuara por mí. Entonces, bueno, vamos a ver estos tres grupos. Vamos a ver en Mateo 23, 5 al 7. Vamos a ver este primer grupo que son los fariseos, los que parecen
¿Y qué hacen las personas que parecen ser espirituales? Son las personas que dicen y no hacen. Y entonces vamos a ver qué dice de estos fariseos en el 23, del 5 al 7. Dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, hasta el 7, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Muy bien, ahí vemos esos que parecen ser espirituales. Vamos a ver ahora en Lucas 20, 45, que dice, del 45 al 47. Sí, 20, 45. Dice: y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Y vamos a ver los últimos en Mateo 6:2. En donde dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Bueno, de todo esto que hemos visto, digo, acá los llamo un poco más fuerte, que dice hipócritas, ¿no? Aquellos que parecen, son los que dicen y no hacen. ¿Y qué características tenían de todos los que hemos leído? Están interesados en las apariencias, buscan tener privilegios, buscan tener un nombre, tener reconocimiento de los hombres. Les gusta hacer alarde de lo que están haciendo para que los demás noten lo que hacen, pero dice que de ellos recibirán peor castigo y que ya recibieron su recompensa, y su recompensa fue precisamente la alabanza de los hombres aquí en esta tierra, y hasta ahí llegó su recompensa. Vamos al siguiente grupo, que es los que hacen. Los que hacen son aquellos que creen haber cumplido. Y un grupo lo podemos encontrar con la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía todos los dones espirituales, tenía todos los ministerios, era una iglesia ya establecida. Pero vamos a ver en 1 Corintios 2:14 qué es lo que dice. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y aquí Pablo les empieza a hablar en esta carta a los Corintios de lo que está pasando. Y previo a lo que va a traer a la luz de lo que está pasando en Corinto, les dice esto: el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. La iglesia de Corinto traía muchas costumbres paganas, no había dejado esa vida anterior, entonces venían arrastrando todo eso. Vamos a ver qué dice, cómo, a pesar de tener todos los dones y ser una iglesia establecida con todos los ministerios, cómo era esa iglesia. Vamos a 1 Corintios 3, del 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? La iglesia de Corinto parecían, a lo mejor, parecían alrededor con los que estaban, por ejemplo, al pueblo de Corinto que no era creyente, pues se diferenciaban seguramente, ¿no? Porque hablaban en lenguas, porque hacían milagros, porque había sanidades entre ellos. Hacían también esas cosas, pero dice aquí Pablo que eran carnales, porque había entre ellos disensiones, enemistades. Entonces sus acciones los delataban como carnales, ¿no? Y entonces, ¿qué características tienen estas personas que son carnales?
no perciben las cosas del Espíritu, decía, no tienen madurez espiritual, sin importar el tiempo que puedan estar en la iglesia, como en mi caso, ¿no? Yo estuve 25 años haciendo lo que les contaba y yo seguía siendo carnal, aún a pesar del tiempo que podía estar en una iglesia. Y vamos a ver qué es lo que dice Mateo 7, del 21 al 23, sobre estas personas que parecen. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Las obras que ellos hacían no eran malas, ¿verdad? Porque echaban fuera demonios, porque profetizaban. Eran hacedores de maldad porque actuaban en los deseos de su carne. Y dice ahí: nunca los conocí. Entonces, aquellos que parecen y hacen cosas espirituales no precisamente conocen a Dios. Podemos hacer cosas para Él y pensar que hacemos cosas para Él, pero probablemente y muy probablemente no le conocemos y Él tampoco nos conoce a nosotros. Vamos al tercer grupo, que son los que son espirituales. ¿Y qué características tienen los espirituales? Justamente que son controlados por el Espíritu. Vamos a ver en Romanos 8:5. Y dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y vamos a ver en Romanos, ahí mismo 8, del 13 al 14. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los espirituales, sus características es que piensan en las cosas espirituales, hacen morir las obras de la carne, son guiados por el Espíritu y son hijos de Dios. Quiere decir que conocen a Dios y Dios los conoce a ellos. Entonces, bueno, pues ahora lo que nos toca es pensar en qué grupo estamos cada uno, en qué grupo Dios desea que estemos, para qué nos ha llamado, para qué grupo pertenecer, a los que parecen, a los que son o a los que hacen, a cuál de los tres. Y nuestra respuesta está en Jesús. Él vivió y anduvo conforme al Espíritu y Él nos mostró la forma en la que lo podemos hacer, ¿no? Dejar que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús, dice que es el mismo que vive en nosotros, y por eso ese Espíritu vivimos. Y entonces ocupémonos ahora de, si decimos que somos espirituales y hacemos cosas espirituales, ocupémonos de serlo también, de ser espirituales, dejando que el Espíritu que vive en nosotros nos guíe en cada área de nuestra vida, como corresponde a los hijos de Dios. Que esa sea hoy nuestra oración y nuestra petición a Dios.